Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un placer estar de nuevo con ustedes en nuestro programa Carrusel de las Artes, que hoy dedicamos a uno de los sectores editoriales en Francia más exitosos y populares. Se trata de la historieta, como lo llaman aquí en Francia, la BD, y para ello tenemos ya en nuestros estudios a dos representantes de casas editoriales francesas dedicadas justamente a la historieta y a la novela gráfica. También haremos un salto al Grand Palais de París para ver una exposición excepcional en torno al Greco. Y hoy con nosotros aquí en los estudios dos representantes de casas editoriales dedicadas exclusivamente a la historieta, a la novela y a las artes gráficas aquí en Francia. Doy la bienvenida a Claire Latsac de la editorial Insula en francés. Muchísimas gracias, Claire, por estar con nosotros. Gracias, María Carolina. Y a mi derecha, Chloé Marquer, de la editorial Hola. La Grume. Gracias, Chloé, por estar con nosotros también. Gracias. Bueno, y antes de darle la palabra a mis invitadas, una cifra para que entiendan la dimensión y la importancia de la historieta aquí en Francia. 44 millones de álbumes de historietas vendidos en 2018, y quizás el 2019 sea mejor, impulsado por la aparición del último tomo de la saga Asterix y Obelix, que se llamó Adrenalina, un álbum del que les hablamos hace unos días aquí en nuestro programa. Así que un sector de la edición muy importante. Quisiera preguntarles a las dos a qué se debe, Claire, a la saga, a qué se debe tanto éxito, este éxito rotundo de la BD. Yo creo que es porque es una tradición muy antigua de creación de historieta en el espacio franco-belga, y bueno, ha habido revistas, luego empezaron con los álbumes. Y ahora además ha habido un montón de escuelas que se han creado para todos los jóvenes que quieren ser dibujantes, lo que hace que pues sigue la producción aumentando. A veces el problema es que hay tantos dibujantes que también hay problemas de que no están pagados bastante. O sea, la producción le va muy bien, pero a los autores les va mucho menos bien. Uh-huh. Chloé, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Por qué ese éxito rotundo? Además, los franceses me da la impresión que comienzan a leer desde muy pequeños. BD. Sí, es cierto que hay una producción muy importante de cómics con escuelas súper buenas que forman dibujantes profesionales, y hay como historietas muy importantes que se leen desde pequeños, como Asterix y Obelix, Tintín. Bueno, hay otras que se llaman Voluble, que los niños crecen con esas historietas, y ahí luego se puede desarrollar con revistas o cosas así más. Sí. Y justamente estamos a pocos días de que se abra en Angulema el reconocidísimo Festival Internacional de la BD, y justamente este año 2020 ha sido declarado en Francia el año de la historieta. Así que quisiera preguntarles a las dos para Insula y para La Grume, ¿cuál es la particularidad de sus casas editoriales en este mundo que me imagino es muy competitivo? Pues Insula está dedicada a historieta y artes gráficas, o sea, también libros de ilustración, solo de autores de América Latina. Y bueno, y además la idea de la editorial es no solo editar libros, sino proponer encuentros, exposiciones para difundir esa cultura en Francia. Esa es la idea de Insula. Uh-huh. ¿Y La Grume? Nosotros con La Grume es una editorial de ilustración. Por un lado tenemos una colección de libros infantil muy gráficos, y por otro lado tenemos la parte historieta que es más para adultos, y donde tratamos de temas políticos, autobiográfica y temas de sociedad. Pues sí, porque hay que decir también, a veces uno habla de historieta y piensa en los niños, pero también hay bastante historieta para adultos. Sí, de hecho, también en Insula estamos exclusivamente en el ámbito de los adultos por ahora. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal les va con este mundo tan competitivo que es el de la BD? Pues como la Insula es una microeditorial, así que no se puede comparar con las editoriales, incluso con las independientes que publican
varios ejemplares al año. O sea, yo saco un solo libro por año y es una casa que le va bien, pero muy lentamente y prudentemente. ¿Y la recepción de esa BD o de esa historieta latinoamericana aquí en Francia? La gente está bastante curiosa cuando ven cuál es el tema, sí, se interesan. Y lo que creo que les sorprende es que justamente lo que publicamos no corresponde quizás a algunos clichés que uno se puede hacer sobre el área de América Latina y bueno, pues descubren una línea particular, descubren también incluso vínculos con lo que se produce aquí, porque en el mundo globalizado también las influencias por los blogs, por internet y demás, hacen que hay una circulación entre lo que se hace en el arte gráfica aquí y también allí, me parece. ¿Y cuál ha sido su experiencia, Chloe, con La Grume? Usted nos hablaba de 2 líneas. ¿Cómo le ha ido? También es una editorial bastante joven, creo que tienen 8 años en el mercado. Sí, vamos a cumplir 8 años. El primer libro que publicamos con La Grume es Dora, que ya hace parte de la selección de Angoulême. Este año en la selección oficial. Es un autor argentino que se llama Minaveri. Ahora ya estamos publicando el 4º tomo. Y como es un libro estupendo que trata de una historia muy fuerte, con un personaje también muy interesante. Y lo que sentimos nosotros, editores, es que es un libro que podría tener aún más éxito, pero ya que está en la selección de Angoulême le va a dar mucha luz. Entonces, por supuesto. Es decir, que ustedes también pueden publicar autores latinoamericanos. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación para hablar de un pintor, de un artista que también tuvo mucho que ver en la historia de la pintura y que revolucionó en realidad nuestra forma de captar el mundo. Se trata del Greco, quien es objeto de una exposición excepcional en el Gran Palais de París. Nosotros pudimos ver esa exposición con RFI Videos. Se trata de una muestra excepcional que reúne 75 cuadros emblemáticos de Dominicos Theotokopoulos, conocido como el Greco, uno de los pintores más fascinantes de la historia. La exposición en el Grand Palais de París cubre toda su producción, desde sus íconos con acentos orientales, sus brillantes retratos, hasta sus cuadros religiosos que constituyen el grueso de su obra. El mundo donde trabaja el Greco, en España, estaba dominado por la Iglesia Católica. Los encargos que recibía eran de tipo religioso. Es normal que la mayor parte de su obra esté basada en motivos bíblicos. Sin embargo, hizo su aprendizaje en Italia, en la cultura humanista que primaba en el Renacimiento. Y cuando llegó a Toledo, que es un gran centro intelectual y erudito, el Greco buscó implantar esa cultura humanista en la pintura. El Greco mantuvo viva la llama del Renacimiento, convirtiéndose así en el último gran maestro, el último apóstol del Renacimiento en Europa. En París pueden verse la imponente Asunción de la Virgen, prestada por el Instituto de Arte de Chicago, o La Pietà, entre otras obras magistrales del Greco, un artista cuya arrogancia también pasó a la historia. En efecto, se dice que el Greco tenía una personalidad pretenciosa y opiniones muy tajantes, que no tenía pelos en la lengua, era franco y tenía una concepción muy precisa sobre lo que tenía que ser la pintura, y eso se ve en su obra. Hay mucha energía en sus lienzos, se puede sentir toda su fuerza creativa, una pincelada dinámica y mucha audacia. El Greco fue un gran inventor de formas nuevas y soluciones en pintura. Eso fascinó a los modernistas y vanguardistas posteriores. Esa insaciable búsqueda de lo que debe ser una imagen y del alcance de la pintura. El Greco tuvo muchas dificultades para hacerse un lugar en Europa. En Venecia no había espacio en el mercado del arte. En Roma lo despreciaron por ser arrogante y criticar a Miguel Ángel, pero en España consiguió el apoyo necesario para convertirse en un gran pintor. En ese momento surge el Greco y con él un estilo que va más allá del Renacimiento. El Greco inventó un universo artístico propio, su firma, un estilo que nos fascina aún hoy.
Regresamos a los estudios aquí en Carrusel de las Artes, hoy hablando en nuestro programa de historieta a pocos días de que se abra ya el Festival Internacional de Angoulême de la BD, un festival reconocido en todo el mundo, y tenemos en nuestros estudios a Chloé Marquer de Lagrume y Claire Lazague de las ediciones Ínsula. Quisiera preguntarles de lo último que han publicado. Chloé, tú nos hablabas de Dora. Es un tomo, o sea, una historia que comienza hace ya algunos años, ya va por el 4º tomo de Ignacio Minaberri. Sí, Dora es un libro que... El primer tomo de Dora salió en 2012. Es un libro que habíamos comprado al editor argentino, que se llama Editorial Común, y luego hemos intercambiado con el autor, Minaberri, y nos conocimos, él vino en Francia, y ahora estamos trabajando en directo, es decir, que somos nosotros sus editores, y él había realizado 2 tomos de Dora y queríamos que continúa el relato, que es muy interesante, que les voy a contar un poco más. Y entonces ahora estamos al 4º tomo, va a salir el año que viene el 5º. Así que, bueno, estamos siguiendo con esta historia. Les cuento un poco de Claro, por supuesto, creo que Dora, porque me leí el primer tomo, es una chica, una cosa sobre la Segunda Guerra Mundial y la casa de nazis en Argentina. Eso, pues es una chica que tiene su padre que murió en campo de concentración. En un campo de concentración. Bueno, y entonces por su historia personal se va a interesar a lo que aconteció con ciertos nazis después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces va a lanzarse en una casa que les va a llevar en varios países, en Argentina, Francia, Alemania. Y mientras tanto ella se va a desarrollar como persona, sí. Va a descubrir su homosexualidad, va a conocer mucha gente. Una historia muy compleja. Quisiera preguntarle a Claire de lo último que han publicado con Ínsula. Tengo entendido está María Villa con Paraguas, una sí. autora colombiana, y también tengo acá el organismo de la argentina Natalia Novia. Y pues con María Villa, pues es la primera vez que publicamos a una autora colombiana. Hemos salido del ámbito de Río de la Plata, de Argentina y Uruguay, y es un libro es un poema ilustrado, más que historieta, donde a través de la metáfora de los paraguas habla del sentimiento de vulnerabilidad en la sociedad colombiana después de haber atravesado los años de violencia. Sí. Claire, ya nos están dando señas de que tenemos que terminar, pero muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias Claire Lazague de Ínsula, Chloé Marquer de Lagrume. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí en Carrusel de las Artes.